de Mar del Plata. Costa Atlántica Argentina. El Ministerio Radial Plenitud presenta Medianoche. El Expreso de Medianoche. Un programa conducido por los pastores Hugo y Marcela Enrico. Medianoche. El Expreso de Medianoche. Un viaje por la palabra de Dios que disfrutaremos juntos cada día a través de la radio. El Expreso de Medianoche promete llegar justo a tiempo. Con la palabra viva, eficaz y oportuna para nuestra vida. Ya está todo dispuesto. Subí el volumen de tu radio y emprendamos este viaje hacia tu corazón. Bienvenidos a un nuevo programa de El Expreso de Medianoche. De lunes a viernes comenzamos el nuevo día, recibiendo una palabra de bendición a cargo del pastor Enrico. Comunícate con nosotros vía WhatsApp, déjanos tu saludo o pedido de oración a través del 223-547-1536. Búscanos en nuestras redes sociales. En Facebook como El Expreso de Medianoche Radio. En Instagram, @el expreso de _medianoche. Y en YouTube como El Expreso de Medianoche Radio MDP. Quédate con nosotros. Comenzamos este viaje por la palabra de Dios. Comencemos nuestro viaje por la palabra de Dios. Este caminar que nosotros estamos recorriendo es un camino precioso. Este camino el Señor nos edifica, nos bendice y cuando nos habla, cuando nos inunda con su presencia, lo hace porque Él sabe muy bien la esencia que ha depositado sobre nosotros, su esencia, y ese propósito que tiene con cada uno de nosotros. Amén. Propósitos que se cumplen a veces de manera muy visible y otras no tanto, que podemos advertirlos muchas veces a través de los ojos de la fe, no por ojos naturales, y otras que sí también. El Señor permite que en los ojos naturales podamos ver muchas veces su respaldo, muchas veces su unción manifestándose a través nuestro. Pero es interesante que comprendamos que Él hace todo bien. Hay principios que nosotros tenemos que tener claro. Uno, que Dios es bueno. 2, que Él hace todo bien. 3, que todo ayuda para bien. ¿Y qué significa que ayuda para bien? Aporta algo en nuestra vida, ¿verdad? Sabemos que el Señor está trabajando con nosotros, dándonos, ¿no?, la forma que Él quiere, y todo lo que ocurre en nuestro caminar cuando estamos tomados de su mano nos ayuda para bien. Aún las cosas que tal vez no entendamos. Gloria a Dios. Y hay cosas que a veces no entendemos. Por supuesto que sí. Ahora, es importante que nuestra confianza en Dios crezca más y más. Que nuestra seguridad, nuestra certeza en el Señor no mengüe. Porque justamente en momentos cuando ocurren situaciones, ¿no?, o se dan cosas que nosotros no entendemos, no quiere decir que ese Dios esté equivocado. Ni quiere decir que de repente nosotros estemos en la dirección contraria. Hay cosas que no vamos a comprender. Mire, vamos al libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8. Versículo 8 en adelante, dice la palabra de Dios. Mire, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Aleluya.
mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Nueva Traducción Viviente, vamos a ver qué dice Nueva Traducción Viviente, miren. Gracias, Señor, gloria a Dios. La Nueva Traducción Viviente dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos. ¿En cuánto se parecen? En nada. Ay, 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 gloria a Dios. Entonces fíjense que obviamente nosotros comprendemos, a través de la unción del Espíritu Santo nos los hace entender a través de su palabra, que lo mejor que nos puede pasar, ¿verdad?, es que el Señor dirija nuestros pasos. Amén. Ahora, claro, de repente cuando Él comienza a dirigir nuestros pasos, muchas veces nos encontramos con este tropiezo, con nuestros pensamientos con respecto a distintas situaciones que podamos vivir o que podamos atravesar. Y allí comienza muchas veces una guerra interna, ¿no es cierto? Yo pienso una cosa, pero evidentemente el Señor piensa otra. Me conviene lo que Dios piensa, claro que sí, pero no lo entiendo, no lo comprendo. Y como no lo comprendo, me cuesta obedecerle. Entonces ahí el Señor dice: a este le falta un poquito más. Gloria a Dios. Le falta un poquito más porque Él quiere entenderlo todo para obedecerme. Y Él tiene que amarme con todo para obedecerme, ¿verdad? Porque el que le ama de verdad al Señor le obedece. ¿Por qué? Porque su confianza en Él es plena. Sabe que Él no tiene nada malo para su futuro, al contrario. Entonces, hay una estatura para la cual tenemos que alcanzar. Y tenemos que amarle con todo, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Usted sabe que cuando yo llegué al Señor, acá es como que me detuve, ¿no? Porque me costaba mucho comprender esto. Costaba mucho comprender esto. El Señor no piensa como yo, bárbaro. Está bien, gloria a Dios. Pero ¿cómo piensa? Sus caminos no son los míos. ¿Pero cuáles son? Gloria a Dios. Y lo que yo no podía comprender en aquel momento es que a través de las distintas experiencias que vamos viviendo en el Señor, Él nos va mostrando sus caminos y vamos alcanzando entendimiento de sus pensamientos. Y esto es una labor que el Señor se toma con cada uno de nosotros en un proceso muchas veces complicado porque nosotros lo complicamos, porque no entendemos lo que ocurre, ¿verdad? ¿Se puede poner esa imagen? Mira esta imagen. En aquellos días yo entré en una librería cristiana, ¿verdad? Y yo le estaba pidiendo una respuesta al Señor. Y esa respuesta no venía. Entonces entré en una librería cristiana en una ciudad que no era la que donde estábamos viviendo, estaba de paso. Y entro a la librería cristiana, ¿viste esas campanitas que tienen las puertas? Cuando abrís hace ruido para que te escuchen. No venía nadie. No, y bueno, no sé, yo no venía nadie, fui a agarrar la puerta de vuelta, ¿no? Y no venía nadie. Bueno, entonces me quedé ahí y digo, bueno, ya vendrá, no sé. Y había salido este libro, ¿verdad? Y lo estaban promocionando. Y estaba sobre el mostrador. No era exactamente por lo que yo me dirigí a la librería cristiana a preguntar, pero cuando vi esto, afianzándose en su fe, aun cuando lo que Dios hace no tiene sentido. ¡Wow! Cuando vi quién es el escritor de este libro, es una persona respetable, aquí no estamos hablando de un chichipío. Amén. Estamos hablando de alguien de una voz autorizada, ¿verdad? El doctor Dobson. Entonces, pero cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y me quedé frente a la portada de este libro, un libro con letras en oro. Después sacaron otra versión distinta a la tapa, pero es una portada muy, ¿no? Que llamó mucho la atención. Evidentemente, el Señor en aquel momento, esto es lo que me quería decir. Esto es exactamente, lo que Dios hace no tiene sentido. ¿Y por qué lo que Dios hace? Porque el día anterior yo había tenido una charla con mi pastor y mi pastor me dice, vos tenés que tener confianza en lo que Dios hace. Vos estás en su mano, quédate tranquilo. Entonces, bueno, si yo creo y que estoy en su mano, el Señor hace.
Si yo me sujeto a Él, sigo sus pasos, Él hace. Distinto es si yo digo, bueno, hago lo que a mí se me ocurre y no estoy siguiendo al Señor. Pero yo estaba buscando la voluntad de Dios, como muchos de nosotros buscamos esa perfecta voluntad. Y nos encontramos en el camino con cosas que de repente, ¿cómo puede ser? Ay, esa famosa pregunta, ¿no? Gloria a Dios. Pero poco a poco empecé a dejarme de hacer esa pregunta, ¿verdad? Tal es así que luego, bueno, ¿cómo terminó la cosa? No vino nadie a la librería. Me tuve que ir. Me fui, pero con esto grabado en mi mente, esta portada, ¿no? Gloria a Dios. Y tenía otros 48 kilómetros para llegar a la ciudad donde vivíamos. Y me fui pensando en esto, ¿no? Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Gloria a Dios, qué tremendo. Gracias, Señor. Bueno, y cuando después de recorrer los 48 kilómetros, me ocurre algo que no podía ser que me pase esto. No. Esto no me puede pasar a mí. Pero recordé esto, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Para mí, porque sus pensamientos no son los míos. Esto nos ocurre a todos nosotros. Amén. Gloria. Volvamos a la palabra. Mire, aquí nosotros vemos, gloria a Dios, claramente. ¿Tenés Telea? Vamos a ver Telea. A ver. ¿Qué dice Telea sobre estos versículos? Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Aquí estamos. Yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos. Les juro que es así. ¡Wow! Les juro que es así. Gloria a Dios. Esto es bien tremendo, ¿no? Esto es bien tremendo. Pasan unos días, ¿no? Pasan unos días y yo siempre con la radio pegadita allí a mi oído, ¿no? Y escuché un testimonio que ocurrió hace muchísimos años atrás, en donde un pastor viajaba en tren, ¿verdad? Con su Biblia, ¿verdad? Y es asaltado el tren. Suben los delincuentes, asaltan el tren, le roban a todos los pasajeros que estaban allí, y él, bueno, le sacaron sus pertenencias y le querían manotear la Biblia también. Y agarró, sí, llévatela, esto te va a hacer de bendición. Cuando el hombre lo ve, una Biblia, pero vos me estás cargando, ¿cómo una Biblia? Dame algo de valor, esto es lo que más valor tiene, yo te lo doy. Gloria a Dios. Y le pegó un tiro. Y lo mató. Dijo, Señor amado, ¿cómo puede ser? Él está dando testimonio, es un siervo de Dios, está dando testimonio del Señor. A aquel que lo viene a asaltar, lo bendice dándole la palabra, y este lo mata. ¡Wow! Señor amado. Bueno, echan todo en, no sé, una bolsa, no sé qué tendría, junto con un cómplice, y se llevan las cosas. Cuando van a su refugio, ahí a su aguantadero para repartir las ganancias del robo, se encuentran con la Biblia, ¿no? Y ahí empiezan a burlarse el uno al otro, ¿verdad? No, esto es para vos, no, esto es para vos. No, en definitiva, se la quedó el que había disparado. Y se la llevó. Y empezó a leerla. Cuando empieza a leer la Biblia, algo pasó, lo envolvió la unción del Espíritu Santo. Y se convierte a Cristo. Cuando se convierte a Cristo, empieza a cambiar de vida, empieza a hablarle a sus compañeros, que antes eran ¿no? compañeros de trapisondas. Y gloria a Dios. Bueno, el hecho es que era una Biblia pequeña. Y él era en invierno, tenía un abrigo y la guarda en ese abrigo. Entonces sale a la calle ese día y se encuentra con algunos enemigos que tenían, porque eran gente de mal vivir y demás. Y en ese momento se arma un tiroteo. Y él se había propuesto ya no participar, quería deshacerse de ese mundo que lo tenía absorbido y su mala vida. Y un disparo lo alcanza, siente el impacto, pero siguió corriendo.
Sigue corriendo y claro, él estaba esperando, no sé, ¿no? Es más, ni siquiera con la adrenalina y el momento no sentía nada, hasta que se da cuenta que el impacto dio sobre la Biblia. ¡Wow! Tremendo. La Biblia le salvó la vida. Esa misma Biblia uy, tremendo. Entonces, fíjense qué bárbaro. Ahora, este hombre que la Biblia le salvó la vida, se transformó en un evangelista que entregó muchísima gente, cientos de personas a Cristo, a través de su evangelizar. Bueno, entonces fíjense, parece no tener sentido lo que Dios permitió con ese primer siervo del Señor, ¿verdad? Pero fíjense cómo luego eso repercutió en una gran bendición y en una multiplicación de almas para Cristo. Bueno, pero el otro se murió. Sí, pero lo tremendo de esto, ¿qué pasa cuando una persona muere? Se va con el Señor, se encuentra con su Creador, gloria a Dios. Entonces fíjense que es importante comprender que el Señor se llevó a su siervo, lo tiene junto a él, bendecido, y a través de... Entonces, claro, eso en una mirada rapidita es como que para nuestra razón eso no tiene demasiado sentido. Pero con lo que Dios hace sí que tiene sentido, aunque parezca que no lo tenga. Amén. Entonces, en base a esto yo quiero que podamos ver a través de la Escritura. Vamos al libro de los Jueces. Mire, gloria a Dios. Algunos escenarios que nos muestra la Biblia, ¿no? De distintas situaciones que la verdad parece no tener sentido, gloria a Dios. Pero mire qué importante. En el capítulo 6 de Jueces, usted sabe que habla de Gedeón, ¿verdad? Gloria a Dios. Y en el capítulo 7, gloria a Dios, Gedeón derrota a los madianitas. ¿Quiénes eran los madianitas? Los madianitas eran aquellos que venían después que el pueblo del Señor había sembrado y le robaba la cosecha. Gloria a Dios. Mire, dice el capítulo 7, levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Mor, en el valle. Y Jehová le dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema, quien tenga miedo, ¿no? Quien tema y se estremezca, madrugue y vuélvase desde el monte de Gala. Qué tremendo. Y se volvieron los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. Usted conoce la historia, ¿no? ¿Cuántos quedaron? 300. Pero había más de 100.000 del otro lado. Y esos 300 obtuvieron la victoria de parte del Señor. Ahora fíjense qué importante es. Vamos a ponernos unos instantes, no sé si la imaginación nos da para tanto, pero un poquito en los zapatos de Gedeón. Cuando el Señor les dijo, bueno, yo te los voy a probar a esto y vamos al agua, gloria a Dios. Y los probó. Y fue, ¿no? Allí hizo una selección el Señor de cuántos eran los que tenían que acompañarlo a Gedeón. Y quedaron solamente 300. La pregunta sería, ¿tiene sentido lo que Dios hizo? Y no, porque si tenemos más de 100.000 del otro lado, del enemigo, y acá 300, sí, bárbaro. Nosotros que conocemos la historia, hoy festejamos la victoria de Gedeón y nos animamos de esa manera. Pero Gedeón, que todavía no había visto la mano del Señor y veía cómo los iba descartando, ay Dios mío, mire qué tremendo. Entonces fíjense, hermanos míos, que aquí vemos un ejemplo de algo que y parecía no tener sentido. Pero mire lo que dice el capítulo, a ver, gloria a Dios, el capítulo 6, en el versículo 3. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. ¿Amén? Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza.
y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos, sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De ese modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Gloria a Dios. Entonces fíjense, evidentemente en esta historia lo que nosotros tenemos que ver, y obviamente conociendo el resultado de la cosa, es que el Señor desafió a Gedeón. Lo desafió a creer no en sus fuerzas ni en sus posibilidades, sino en las que Dios tiene. Y que crezca la fe y se afiance y tenga confianza de tal manera que no ponga su mirada en lo natural. Ahora, la pregunta sería, si esto ocurrió con Gedeón y el Señor permite que esto esté en las Escrituras, y el apóstol Pablo dice que todo lo que está escrito es para ejemplo nuestro, ¿será que nunca vamos a vivir una situación así? Me parece que no. Me parece que vamos a vivir situaciones similares, ¿verdad? Similares en cuanto a hermano mío, mire, qué tremendo. Aquí conforme a esta historia yo veo algo. Veo que el enemigo los dejaba sembrar. Porque tranquilamente los podían atacar, los podían, ¿no? No los dejaban sembrar. Total, ¿cuál era la meta? Que haya hambre y que se mueran y que se vayan disminuyendo. Sin embargo, los dejaba sembrar y después los saqueaban. Entonces, esto le pasó a los madianitas, nos puede llegar a pasar a nosotros. Hay momentos donde el enemigo te deja sembrar, pero en el momento de cosechar es donde te ataca. Y fíjense cuál era la estrategia de ellos. Sembrar el miedo, el terror, porque eran una multitud. Entonces, muchas veces, hermano mío, el miedo y el temor es lo que nos frena las bendiciones. Porque hay siembra. ¿Qué es una siembra? No estamos hablando solamente de sembrar en el reino de Dios en manera material. Porque fíjense que cuando nosotros estamos confiando en su palabra, seguimos adelante, estamos allí sembrando fe, sembrando esperanza, perseverancia, constancia, ¿verdad? Creyendo firmemente en el Señor más allá de lo que pase. Y esa siembra va a tener cosecha. Pero si antes de eso, o en el momento en que viene la cosecha, el miedo nos invade, porque los madianitas se levantan, entonces la cosa se empieza a complicar. ¿Y sabe algo que es interesante? Tenemos que verlo y reconocerlo. Hay momentos en que tenemos que comprender que a veces el madianismo lo tenemos adentro. ¿Amén? Ese temor, ese miedo, esa inseguridad, muchas veces nos juega una mala pasada y lo que sembramos parece que se lo llevó el viento. Pero parece, amén. El hecho es que nosotros tenemos que comprender, hermano mío, ¿qué le dijeron acá? ¿Qué leímos recién? El que tenga miedo que madrugue se vaya para la casa. Gloria a Dios. Entonces, porque la pelea en definitiva no era de Gedeón. La guerra y la pelea, ¿de quién es? Es del Señor. Claro, nosotros estamos ahí muchas veces poniendo la cara frente a las dificultades. Pero el Señor sabía lo que iba a hacer. Le iba a entregar una gran victoria. Entonces, hermano mío, qué importante es comprender que va a haber desafíos. Mire lo que dice el libro de Sofonías. Vamos a Sofonías capítulo 1, versículo 12. Mire. El libro de Sofonías, tenemos 3 capítulos en el libro de Sofonías. No sé por qué hago así, porque son 3 capítulos. Usted va a ver que en el capítulo 1, en el capítulo 3, se repite en varias oportunidades aquel día. ¿De qué día está hablando? Del día del Señor, ¿verdad? Y en el capítulo 2, no lo especifica así, aquel día, pero también habla de ese día. Entonces esos 3 capítulos el Señor habla de su venida, de su segunda venida. Dice, acontecerá en aquel tiempo en que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna. Vamos a detenernos acá. Lo otro sigamos después, acá solamente. Yo voy a escudriñar a Jerusalén con linterna. ¿Qué significa eso? Cuando la Biblia nos habla de Jerusalén, está hablando de nosotros, está hablando de su pueblo. Amén. Usted sabe que el Señor a través de las Escrituras le habla a su pueblo muchas veces mencionando ciudades, ¿verdad? Y cuando nos habla, por ejemplo, de Jacob
o de Israel, también está hablando a su pueblo. Si le habla a su pueblo, Israel, el pueblo escogido, hoy día que el Señor le ha placido de los dos pueblos hacer uno, o sea que tanto el pueblo de Israel como la iglesia son un solo pueblo para Dios. Entonces no estamos cerrados y nos ponemos y sacamos a Jerusalén de aquí y ponemos la iglesia. En aquel tiempo, en los últimos tiempos, en los días finales, yo voy a escudriñar a la iglesia con linterna. ¿Y por qué con la linterna? Para ver bien a fondo, para ver cuál es el estado de la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los pensamientos nuestros no son los pensamientos de Él. Tampoco los caminos nuestros son los caminos de Él. ¿Cómo lo llamó el Señor a Gedeón? Esforzado y valiente. ¿Qué estaba haciendo? No tenía una posición ni una actitud demasiado esforzada y valiente, ¿verdad? Porque él estaba guardando ahí un poco de grano, ¿no es cierto? Lo estaba aventando a escondidas. Y resulta que eso se hacía en un lugar alto, en los montes, a la vista de todos. Entonces no es que tenía una actitud de, uy, qué valiente que... No, pero ¿cómo lo veía el Señor? Entonces nosotros tenemos que entender que una cosa es cómo nos vemos nosotros y otra cosa es cómo nos ve el Señor. ¿Qué es lo que pensamos nosotros y qué es lo que piensa Él? Si predomina nuestro propio pensamiento, vamos a tener problemas y estamos alimentando a Madián. Amén. Ahora, si comprendemos que lo que tiene que predominar es justamente los pensamientos del Señor o cómo ve las cosas, ahí el desenlace puede llegar a ser distinto, ¿verdad? Esto es hay una guerra interna en nuestro corazón, ¿verdad? Nuestra vieja naturaleza con la nueva vida y la nueva naturaleza que el Señor nos da. Ahora, ¿quién gana? Y la que alimentemos más. Depende de lo que vos y yo alimentemos, va a ser lo que obtenga la victoria. Si nosotros alimentamos el temor, las inseguridades, ¿verdad? La falta de confianza en el Señor, bueno, eso nos va a ganar la partida. Ahora, si comprendemos que nuestros pensamientos son los que nos juegan una mala pasada, nuestra mirada sobre todas las cosas que vivimos o atravesamos, momentos, circunstancias, no sé, pero ¿cómo lo veo yo? Lo veo de esta manera. Pero ¿cómo lo verá el Señor? Debe ser la pregunta. Señor, ¿cómo ves esta situación? Porque la realidad me dice una cosa, ¿verdad? ¿Y vos qué decís, Señor? Y muchas veces cuando Dios te dice, o te hace sentir, mire, a mí no me habló ningún ángel. Yo entro en un lugar que estaba abierto al público, pero no había nadie quien lo atienda. Entro en ese lugar y clavo la mirada en lo que dice, y no pude sacarle, mientras estuve ahí, no pude sacar la mirada de allí. O sea, yo tengo que entender que Dios me estaba hablando, porque es justamente uno de los interrogantes que yo tenía. Cuando llega el libro a mis manos, el libro es una bendición, pero cuando llega el libro a mis manos, en ese momento no me fue de tanta bendición, porque es una serie fundamentalmente de testimonios, ¿verdad? Y claro, yo en aquel momento decía, ay, bárbaro, los testimonios, sí, pero... ¿Y yo? O sea, da bueno lo que le pasa a otro, pero ¿y yo? Yo no entiendo lo que estoy viviendo. Pero el Señor, ¿qué me está diciendo? Con la portada nada más, con la portada. Que no voy a entender muchas veces lo que Dios hace. Ahora decirle que está lo tuyo, ni falta que hace. Porque si nosotros queremos entender todo, cuando no entendamos, porque el Señor muchas veces no va a permitir que entendamos, sino que nos elevemos en nuestro pensamiento. De esa manera se afianza nuestra fe. Poneme la portada del libro un segundito. Usted, mire qué interesante. Cuando usted ve esta portada, usted lo que ve es el título del libro y obviamente está destacado el autor, ¿no es cierto? Pero allí chiquitito, allí, ¿no? Bien, en la letra chica, veo que nunca leemos la letra chica. La letra chica dice, afianzándose en su fe, aún, punto suspensivo, y viene el título. Entonces, hermano mío, ¿qué me estaba diciendo el Señor en aquel momento? Que mi fe se tenía que afianzar. Y la fe no es andar por vista. La fe no es andar entendiéndolo todo.
teniendo respuesta para todo. Si no, no sería fe, ¿verdad? Entonces, es el tiempo en donde el Señor está escudriñando con linterna Jerusalén. Gloria a Dios. Porque está hablando de aquel día. Fundamentalmente, el libro de Sofonías habla de algunos juicios y algunas situaciones que en el último tiempo va a vivir el pueblo de Israel. Si eso lo trasladamos a nuestra vida, en el tiempo que estamos viviendo, es el tiempo que vamos a ser medidos de algún modo, ¿verdad? La linterna tiene que ver con, ¿no?, con a ver qué se encuentra por allí, ¿no es cierto? Y poder despojarnos justamente de toda falta de fe, de confianza en Dios, y afianzar nuestra fe, aun cuando las cosas no tengan sentido. Mire. Vamos a pegar un saltito. Gloria a Dios. Fíjense, gracias Jesús. Dice que lo dejaban sembrar, ¿no? Bueno, gloria a Dios. Vamos a 1 Timoteo 6:6. Mire, usted sabe que, gloria a Dios, es importante comprender algo. Dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Entonces, mire, aquí tenemos que comprender algo. Cuando la Biblia nos habla de la piedad, ¿dónde encontramos la piedad? En la figura de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, vemos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, acompañado con contentamiento. Y esto se traslada a nuestra vida. Jesús debe ser nuestro contentamiento. Ahora, mire, gloria a Dios, a veces, cuando nuestra mirada no está clavada en el autor y consumador de la fe, muchas veces nos esforzamos, sembramos, hacemos, deshacemos y logramos ciertas cosas, pero no se logra el contentamiento, porque uno siempre quiere más. Yo no sé si a usted a alguno le pasó, ¿verdad? Pero de repente vos tenés un logro, qué buen este instrumento, qué precioso. Pero vos sabés, cuando fui a comprarlo había uno, ay Dios mío, qué bueno, pero gracias a Dios que tengo este. Y pero ¿cómo? Si recién llega, antes chiflábamos, silbábamos, y ahora no vamos a valorar lo que Dios nos da. Pero esa es la naturaleza del hombre. Esa es la naturaleza del hombre. Fíjense, a mí siempre me encantaron los autos, ¿no? Y yo veía, ¿no?, y pasaba por allí uno y digo, ay, mira qué lindo. Cuando lograba tenerlo, el mío parecía distinto. No, qué sé yo, este está bueno, pero no sé, pasó otro más lindo, ¿no? Y ay, Dios mío, por favor, ay, Señora amada. La piedad acompañada de contentamiento. Contentamiento no es resignación, es valorar lo que Dios nos da. Es muy importante, uno valora lo que Dios te da y de esa manera el Señor se contenta también y nos da más. Si nosotros no valoramos lo que Él nos da, y difícilmente nos haga subir de nivel o pasar a la otra estación. Sí, hay momentos como que se detiene el tren en el viaje y se detiene en alguna estación porque es necesaria para que nosotros podamos aprender alguna de las clases que el Señor nos da, porque de alguna manera lo podemos ver de esa manera. El Señor nos da clases, nos da una instrucción y se detiene cuando nosotros no entendemos alguna y nos vuelve a dar su palabra. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Entonces fíjense que esto lo sabe todo el mundo, ¿no? Y bueno, ¿y entonces por qué tanto afán? No estoy hablando de ser irresponsable, no estoy hablando de no tener ningún tipo de ambición que pueda mejorar nuestro estilo de vida. No es por ahí la cosa, ¿verdad? Pero sí, cuando nosotros ponemos la mirada solamente y nos afanamos en cosas de esta tierra, que en definitiva, ¿sabe dónde van a quedar cuando el Señor nos llame? En esta tierra. Ay, Dios mío, por favor. Y la va a disfrutar uno que a lo mejor usted ni quiere que lo disfrute. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, seamos sabios, ¿ven? Seamos sabios. Así que, dice la palabra del Señor, que dice, teniendo que sustento y abrigo, estemos contentos con eso.
sustento y abrigo. Estemos contentos con esto. Por lo que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¡Ay, Dios mío! Y después el versículo que usted y yo conocemos mucho, que habla justamente de la raíz de todos los males, ¿no? Ahora, no quiero que vayamos solamente al tema de la economía aquí, ¿no es cierto? Sino que es importante comprender que cuando el inconformismo nos alcanza, cuando no nos conformamos, cuando no hay piedad y contentamiento y siempre estamos inconformes, ¿verdad? Porque nuestros pensamientos van no sé a dónde, pero no a donde va el Señor. Y nos empezamos a imaginar esto, imaginar aquello, imaginar lo otro, y vuela la imaginación y los pensamientos, y le damos rienda suelta a esto. Realmente lo que ocurre es que nunca vamos a terminar nada, porque nos hace personas inconstantes. Y muchos de nosotros, lejos de Cristo, éramos inconstantes. Y el Señor está trabajando en nuestra vida para que podamos ser constantes, perseverantes, valorando, ¿verdad?, todos los progresos que el Señor nos va dando en el camino. Es muy importante esto. La persona que valora cada victoria que Dios le da, no que la razona, sino que valora cada victoria, aunque parezca pequeña. ¿Pequeña comparada con qué? Si nosotros en definitiva no nos podemos comparar con nadie, porque el Señor tiene un trato personal con cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, hermano mío, hay situaciones que tal vez las personas te envidien a vos, porque qué bendición que tiene este hermano, que tiene esta hermana, y nosotros decimos, bendición, ¿cómo bendición? Si yo estoy envidiando lo que tiene el otro. Entonces quiere decir que la envidia aparece cuando hay inconstancia. La envidia aparece cuando no terminamos lo que empezamos, ¿verdad? Cuando todo gira alrededor de la falta de contentamiento. Esto es muy importante. Es el tiempo, hermano mío, en donde necesitamos comprender que hay una linterna que se prendió. Es la linterna del Señor. Y esa linterna está llegando a la profundidad de nuestro corazón. Mire lo que dice, gloria a Dios. A ver si podemos encontrar esto. Vamos al libro de Jueces otra vez. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Versículo 8 del capítulo 6. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Los libré de la mano de los egipcios, de mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché de delante de ustedes y os di su tierra. Y dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Gloria a Dios. Y ahí es donde aparece el ángel del Señor para hablarle a Gedeón. Amén. Entonces, mire qué interesante esto, ¿no? Qué interesante porque el Señor le habla a su pueblo no lo escucha. Y llama a alguien de su pueblo. Y a través de él comienza todo un proceso para estar tratando con todo ese pueblo. Yo me pongo un instante en los zapatos de aquellos que de repente dijeron, bueno, si tienen miedo, vuélvanse para su casa. Y alguno a lo mejor se sintió aliviado, ¿verdad? Pero después que se enteró de la victoria de Gedeón y de los 300, ninguno de ellos habrá pensado, uy, si yo hubiese estado ahí entre los 300. Evidentemente, el Señor quería que yo esté ahí. Y sin embargo, tuve miedo, tuve temor, tuve inseguridad, ¿verdad? Estaba lejos de la piedad, no entendía lo que el Señor quería, lo que me estaba demandando. Y ahora, la gloria es para los 300 y yo estoy acá en mi casa. Ay, Dios mío. Y eso es lo peor que nos puede pasar. Entonces, es el tiempo final que nos toca vivir. Es un tiempo donde tenemos que despertar. Hay un llamado en las Escrituras que dice despertad a los valientes. Y los valientes no necesariamente son... ¿Cómo estaba Gedeón? Estaba con temor junto con muchos. Sin embargo, el Señor sabía la esencia que había depositado en él.
Y deje de decirme algo, el Señor ha depositado algo precioso en sus corazones. El Señor sabe cuál fue el depósito que hizo en su corazón. Y sabe cómo activarlo. Sabe cómo activarlo. Y conoce el tiempo justo para activarlo. Nosotros no. Nosotros no. En aquel momento en donde yo tuve esa experiencia con este libro, evidentemente no era el tiempo en que se active. Ahora, luego venían otras pruebas de fe, que ahí fue necesario que se active lo que el Señor deposita en nuestro corazón. Entonces, hermano, hay momentos en donde todo lo natural nos afecta, pero si nosotros confiamos en las Escrituras, no nos vamos a dejar mover por lo que pasa en lo natural. Y tenemos que saber que hay un instante, hay un kairos, un momento especial, oportuno de parte de Dios, donde Dios activa lo que Él mismo puso en nuestros corazones. Entonces, fíjense que cuando ellos fueron a la batalla, ¿qué dijeron ellos? ¿Cómo se inició el combate? Por la espada de Jehová, ¿y qué más? Y la espada de Gedeón. Entonces, mire qué tremendo, hermano mío. Mire si Gedeón no hubiese agarrado el desafío. El Señor hubiese tenido que utilizar a otro seguramente, ¿verdad? Pero fue en ese momento, yo me imagino Gedeón escuchando a todos esos hombres valerosos que le creyeron a Dios y se movieron en fe. No solamente mencionó la espada del Señor, sino la espada de Él. Gloria a Dios. Entonces ahí yo me imagino que lo tuvo que haber invadido una certeza, una convicción de su encuentro con el Señor. Porque a veces hasta dudamos del encuentro nuestro con el Señor. Dios te habla y vos decís, Señor me habló, gloria a Dios, y qué bueno, jamás experimenté o sentí esto en algún momento. Pero cuando viene la prueba y vos tenés que pararte sobre lo que Dios te dijo, aflojamos. Y decimos, qué sé yo, no sé, a ver. Sin embargo, no es así. El Señor está con la linterna, gloria a Dios. A ver, ¿dónde hay un Gedeón? Dios mío, ¿dónde hay un Gedeón? Fíjense la figura, cuando van a la batalla ellos, ¿cómo van? Van con antorchas, ¿verdad? ¿Dónde las tenían? Adentro de vasijas. En un momento se quiebran esas vasijas y esa antorcha comienza a iluminar. El enemigo se descolocó. Pero si nosotros vemos esto, la figura de esas teas, como dice la Biblia, esas antorchas que estaban en esas vasijas, ¿no? Y que se rompen y al grito de victoria van hacia la guerra, fíjense que esto nos habla de algo. Hay un tesoro que está dentro del vaso de barro, que somos nosotros. Que cuando el vaso de barro se quiebra, sale a la luz. Y eso es lo que nos da la victoria. Si trasladamos esto a nuestra vida, que el vaso se quiebre quiere decir que le entregue la soberanía al Señor, que confíe en Él, que le crea, que ya no intervenga más Él, sino que se deje guiar por el Señor, ¿verdad? Y valorar una luz que no se veía porque estaba dentro de la vasija, ¿verdad? Sin embargo, cuando se rompió esa vasija, esa luz salió a la superficie. Y todos juntos, ese ejército que aparentemente eran pocos, con esa luz que brillaba, parecían muchos. Entonces, hermano mío, es tiempo de comprender que esto no son historias para que le contemos a los chicos a la noche o en la escuelita dominical. Estas son historias verdaderas. Hay quienes no las creen. Hay quienes dicen, bueno, estas son historias que es poética la cosa y quedó allí. Bueno, allá ellos, que Dios los bendiga mucho. Pero yo cada cosa que dice la Biblia, yo la creo con todo mi corazón. No me interesa si viene uno y me quiere hacer dudar, no me importa. No me interesa. Si vos me querés hacer dudar, vas a tener un trabajo bárbaro porque conmigo no lo va a poder hacer. Lo que dice acá yo lo creo. Y si lo creo yo, camino sobre eso. Y no entiendo. Y bueno, hay tantas cosas que no entendemos. Gloria al Señor. Hay tantas cosas que no entendemos. Fíjense la temporada. El domingo no tenemos reunión, acuérdense, ¿eh? El domingo tenemos elecciones, tenemos que, nuestra responsabilidad cívica, tenemos que cumplir con eso, no hay reuniones, así que no lo vamos a poder celebrar este domingo. Pero fíjense que, ¿cuántos saben que los políticos no están mintiendo?
¿O usted tienen alguna duda de que nos están mintiendo? O sea, todos se escudan detrás de promesas de campaña, como si no fuera mentira. O sea, como es de campaña nos puede mentir. Bueno, bárbaro. Entonces nosotros creemos la mentira y el domingo nosotros vamos a buscar una boleta de a ver quién nosotros le hemos creído, ¿no es cierto? O sea, depositamos la confianza en quién. En un hombre, una mujer. Gloria a Dios. Amén. Entonces, y no vamos a poner la confianza en el Señor. Ese no hace promesa de campaña. Eso es lo que promete, lo cumple. Amén. Jamás miente. Lo que promete, lo cumple. Cuando Él habla, no hay error. ¿Cuánto dicen amén? Dale un aplauso al Cristo. ¡Aleluya! No hay error, hermano. Vamos al libro de Lucas. Mire, libro de Lucas, Evangelio de Lucas. Hay una versión PDT, ¿la tenemos esa? Vamos a Lucas 17:11 en adelante. Gracias, Jesús. 18, 17. Gloria a Dios. 10 leprosos son limpiados, el título, ¿no? Jesús limpia 10 leprosos. Mire qué interés. ¿Cuánto conocen esta historia? Ahora, veamos algo aquí, ¿no? Veamos algo acá. Gloria a Dios. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre, ¿dónde? En las regiones de... me cambiaste a ver. No, vamos acá a la PDT. Gloria a Dios. Aquí. Jesús pasó por las regiones de Samaria y Galilea. Al entrar a cierto pueblo, 10 leprosos salieron a encontrarlo. Se quedaron parados a lo lejos y le dijeron en voz alta: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan y preséntense ante los sacerdotes. Mientras iban a los sacerdotes fueron sanados. ¿Cómo? Mientras iban a los sacerdotes fueron sanados. Cuando nosotros abordamos esta historia, siempre hacemos hincapié en los 9 desagradecidos. Y es cierto, o sea, eso ocurrió, ¿verdad? Y ocurre. En algún momento hasta algunos de nosotros fuimos desagradecidos por alguna razón. Pero no es bajo la óptica que yo quiero ver esto hoy, ¿no? Yo quiero que usted me acompañe y vea esto. Al verlo Jesús les dijo: vayan y preséntese ante los sacerdotes. No sé la distancia que habría de donde ellos estaban hasta los sacerdotes. Muy cerquita no debe ser, porque a los leprosos se los ponía lejos, ¿no es cierto? O sea, había una distancia. Vayan y preséntense ante los sacerdotes. Mientras iban a los sacerdotes, fueron sanados. Cuando estos leprosos ven a Jesús, les pide un milagro, claman a Él. ¿Por qué razón? Porque habían llegado a sus oídos los testimonios de las cosas que Jesús había hecho y cómo Él tocaba a uno y lo sanaba y ocurrían milagros tremendos. ¿Y a ellos qué les dice? Ellos que realmente, si comparamos las dolencias que podían tener alguien del pueblo con ellos, me imagino que ellos se verían en desventaja siempre, ¿no? Porque ellos estaban pasando algo realmente muy grave y los alejaron del campamento. Pero fíjense que a ellos no les dice: tu fe te ha salvado y toma tu lecho y anda, y ya está. Dijo: vayan al sacerdote. Y mientras iban, el mientras, ¿cuánto tiempo es? A lo mejor no fueron 2 pasos, a lo mejor no fueron 2 cuadras, no sé. Yo imagino que un trayecto. Y en ese trayecto, ¿qué pasaba cuando... ubíquese en la historia, en lo que ocurría en aquellos tiempos. A todos los leprosos los sacaban de la ciudad. Imagínense cuando veían venir a uno. Todo corrían o lo echaban, ¿no? A piedrazo lo echaban. Y estos iban a... ¿Dónde estaba el sacerdote? ¿Afuera o adentro de la ciudad? Adentro. Entonces estos iban a donde no los querían. Algunos que otros se les tuvo que haber levantado en el camino. Algunos que otros lo tuvo que haber apedrado, insultado, no sé. Y sin embargo, mientras iban. Entonces, fíjense que
¿por qué Jesús hizo esto? ¿Qué necesidad había de que le estén tirando piedra, se enoje la gente, tenga miedo, se le escape? ¿Por qué? Si hubiese sido más simple decir son sanos y soltaba la palabra y ya está. Y bueno, porque parece que lo que Dios hace no tiene sentido. ¿Verdad? Gloria a Dios. Entonces fíjense que, pero claro, nosotros tenemos resultados ya puestos, aquí vemos el milagro que fue una realidad. Pero en nuestra propia vida ocurre exactamente lo mismo. El otro día viajamos en la camioneta con mi esposa, ¿no? Y más allá de la experiencia que vivimos y experimentamos en ese momento, ella me dice, nunca va a ser fácil la cosa. O sea, claro, siempre así, gloria. Y sí, y bueno, gloria a Dios. Pero el tema es que vamos a ver siempre la mano del Señor. Uno quisiera que todo sería más sencillo, abrirse los ojos y ya está, gloria a Dios. Pero el Señor sabe por qué tenemos que pasar por aquí o pasar por allá. Porque si le amamos, ¿qué dice? Todas las cosas nos ayudan a bien. Mientras iban a los sacerdotes, gloria a Dios. Entonces nosotros vemos, hermano mío, que a uno que no parecía valeroso lo llamaban valeroso. Y lo veían como guerrero, porque el Señor sabía lo que había depositado en él. Acá vemos que había gente que necesitaría un milagro ya. Sin embargo, ocurrió mientras iban. Pero iban. Porque dice que ¿cuántos eran? 10. ¿Cuántos fueron sanados? Los 10. Volvió uno solo. Bueno, pero no importa, eso lo vemos otro día. Los 10 fueron sanados. Quiere decir que ninguno en el camino dijo, al final, esto es puro cuento, mira, yo me vuelvo porque allá me van a tirar piedra. No, fueron los 10. Parecía no tener sentido, pero el milagro ocurrió. Entonces tenemos que entenderlo. Mire Elías. Elías, en un momento, se enfrenta con Jezabel. Jezabel lo amenaza. Usted conoce la historia, ¿verdad? Pero fíjese que el Señor le dice a Elías en un momento, anda ¿a dónde? A ver una viuda, a Sarepta. Vas a ir a Sarepta y allí va a haber una viuda que yo le di orden que te sustente. Algo que no tiene nada de lógica, ¿verdad? Ahora fíjense que esto es tremendo. Porque, ¿por qué? Una viuda. Imagínense si alguien lo escuchó al profeta que le dice a la viuda, dame a mí primero. ¿Qué podían pensar? Este es un descarado, esto es un vividor. ¿Cómo va a ser una cosa así con una mujer que está en necesidad? Sin embargo, Dios lo permitió y desató un milagro allí. Pero si nosotros leemos la Escritura, vamos a ver que aquí vemos la historia de dos mujeres en la historia de Elías. ¿Dónde nació Jezabel? Dice que tenía padres sidonios. Si son sidonios, ¿de dónde son? De Sidón. ¿De dónde era la viuda? De Sarepta. Sarepta de Sidón. ¿En qué condición estaba Sidón? Y evidentemente nada bien, porque la viuda estaba viendo, ¿no es cierto? Había hambre. ¿Qué es lo que traslada esta mujer cuando se involucra con Acab y finalmente se transforma en reina? Problemas trajo. Problemas, dificultades, sequía, pobreza, miseria, ¿verdad? Ella no, obviamente, pero los demás. Entonces fíjense que esto es tremendo, porque el Señor envía a su profeta y los hace, busca una mujer que estaba en necesidad. Esta mujer bendice al profeta y se desata un milagro allí. Y un milagro que empieza a revertir la situación de toda una ciudad a través de una mujer, a través de alguien que nadie le prestaba atención. Y conocemos el final que tuvo Jezabel. Se la comieron los perros, dice. Ay, Dios mío, por favor, ¿verdad? Entonces, y Acab dice que se arrepintió de sus malas decisiones. Entonces, fíjense que ¿qué sentido tenía que Elías fuese hasta Sidón? ¿Qué sentido tenía? O sea, de repente no sé si algunos de nosotros necesitamos prosperidad, necesitamos una bendición y nos envían, no sé, al lugar más pobre de la Argentina, con mayor necesidad. Y dice, allí yo di orden a una mujer viuda encima.
que si están todos mal, está peor. Y te van a sustentar. Entonces hay cosas que Dios hace que parece no tener sentido. Parece no tener sentido, pero parece. No todo lo que parece es una realidad. Y ahí es donde nuestra fe es probada. Ahí es donde nosotros tenemos que abrir los ojos de la fe. Y nuestra confianza en el Señor no debe menguar. ¿Cuántos están entendiendo este mensaje hoy? Ay, por favor, el que tenga oído, oiga. Mire lo que dice el versículo, capítulo 17, estamos leyendo, ¿no? Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Respondiendo Jesús a los leprosos, la historia que veíamos anteriormente, en el versículo 17, ¿qué dice? Vamos quedando en PDT. Vamos quedando en PDT, 17. Responde Jesús, 10 hombres fueron sanados. ¿Dónde están los otros 9? Este hombre, que ni siquiera es judío, es el único que regresó a darle gracias a Dios. Entonces Jesús le dijo, levántate y vete, porque tu fe te ha sanado. Mire qué tremendo esto, gloria a Dios. Ahora, cuando nosotros vamos aquí, a Reina Valera 60, en el versículo 19, dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Entonces, mire qué interesante esto, porque los que iban de camino fueron sanados. El que volvió fue sanado y fue salvado. Entonces esto es para tenerlo en cuenta. ¿Por qué el que volvió no solamente fue sanado, sino que fue salvado? Y porque le estaba dando gracias a Dios. Porque se sintió agradecido y volvió a darle gracias al Señor. Y ahí volvemos a la piedad y al contentamiento. Porque yo me imagino que un hombre con lepra, como en aquellos días, tuvo que haber sufrido una ruina. Lejos de su familia, perdió su trabajo. Va a ser una situación que quedaron todos ellos. Pero empezaba a vislumbrarse un futuro distinto para él. Y fue agradecido. Entonces, ¿qué nos ministró el Señor hace pocos días? Que podamos dar gracias anticipadamente por esas bendiciones que nosotros ya pusimos delante de Él. Y esa es la fe que tiene que afianzarse en nuestra vida. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por esta palabra. Levántate, tu fe te ha salvado. Gloria a Dios, qué lindo esto, por favor. Gracias, Jesús. El Señor es bueno, ¿cuántos lo creen? Gloria a Dios. Decirle al que está a lo tuyo, Dios nos desafía. Mientras avanzaban, mientras se movieron en fe, el milagro ocurrió. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. En una oportunidad, a Elías le dijeron, Elías, ¿qué haces en la cueva? Sal de la cueva, Elías. Gloria a Dios. Y usted conoce la historia, ¿no? Él estaba en la cueva, estaba escondido por temor. Y qué tremendo, porque a veces los madianitas los tenemos dentro, hermano. Y el temor mismo nos hace meternos en cuevas, apartarnos, estar temerosos. Nuestra fe se decae, la esperanza se derrumba. Es tiempo de que esto pueda ser revertido. Es el Señor allí buscando entre su pueblo algún valiente, alguien que le crea. ¿Cuántos les van a creer al Señor a partir de hoy? Nos estamos basando en su bendita palabra, esa palabra fiel y verdadera. Cerra tus ojos y habla con el Señor. Habla con el Señor y decirle, Señor, yo le creo a tu palabra. La razón, el entendimiento me quiere llevar para otro lado, pero hoy me revelo en el nombre de Jesús. Me revelo a la duda, a la incredulidad. Me revelo a los temores, los pongo debajo de mis pies. En el nombre de Jesús. El espíritu madianita infunde temor y te deja sembrar. Te deja sembrar y vos con fe sembrás. Y luego viene y te saquea. Pero dice la palabra que desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Vos y yo sabemos que no habla de violencia física,
sino violencia espiritual, una actitud de fe, una fe arrolladora, una fe que se pone en marcha, una fe que le cree al Señor. Que sabe ese hombre, esa mujer de fe, que la pelea no es de él, la guerra es de nuestro Dios y también su victoria es de Él, a Él le pertenece. Pero es a través de tu fe y la mía que el milagro se va a desatar. Aquellos que estamos aquí en tu casa, Señor, clamamos con todo nuestro corazón delante de tu presencia, para que el poder de tu Santo Espíritu, Señor amado, inunde nuestras vidas, nos ponga de pie, Señor, y podamos ser de aquellos que salgamos de la cueva, aquellos que le creamos. Gedeón dijo, pero Señor, si Dios está conmigo, ¿por qué me está pasando esto? Hasta que finalmente el Señor los probó, el Señor le demostró que Él es poderoso. Y creo con todo mi corazón, mi hermano, que hay quienes, algunos de nosotros que lo estamos viviendo, otros que lo vivirán y otros que ya lo vivieron. Conocieron, conocen y conocerán el poder de Dios. Ese poder que hace retroceder toda fuerza del mal. El poder, esa sangre preciosa que fue derramada para traer libertad. Libertad. Libertad de los temores. Echemos fuera en el nombre poderoso de Jesús el espíritu de Madián. Ha comenzado un nuevo día y tenemos una invitación para vos. A partir de las 18 horas te esperamos en Marconi 930, entre la Avenida Libertad y la calle Maipú, para que seas parte de nuestras reuniones presenciales. En la Casa de Dios hay un lugar especial para vos. Mamá, sépase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Hasta aquí hemos compartido juntos Este es el blues del tren que se va. el expreso de medianoche. El tren que se va. Nos despedimos hasta nuestro próximo programa. Se lo coge